Bueno, cambiemos un poquito de tema. Vamos a conversar un rato con la diputada nacional Natalia de la Sota. ¿Cómo va, Natalia? Buen día. Hola César, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Hola, Bueno, Nati. muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco primero lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, cómo se dieron más o menos las cosas y si estás conforme con que se haya creado la comisión. Bueno, sí, claro que sí. Logramos el quórum con algún esfuerzo, pero bueno, finalmente se logró y se pudo votar a favor de la conformación de la comisión investigadora con esta estafa de Libra y la interpelación a algunos funcionarios. Así que creo que ha sido una buena jornada en principio, ¿no? Ha habido ahí un consenso, se logró esta mayoría que te digo, como para poder pedir las explicaciones del caso, ¿no? La sociedad necesita entender. La sociedad me parece está muy dolida, muy enojada con esto que ha pasado, ¿no? Y lejos de ser los expertos los que entienden del tema, creo que la sociedad en general entiende que ha habido posiblemente una estafa y que han sucedido cosas que no tienen que suceder y que tienen que ver con un delito potencialmente. La verdad que está dolida, yo entiendo, yo no lo he votado a ese presidente, pero quienes lo votaron, bueno, necesitan las explicaciones. El Congreso de la Nación, César, es el lugar donde las explicaciones políticas tienen que estar, ¿no? Más allá que la justicia investigue, por supuesto, aquí en Argentina y las investigaciones que se están dando también en Estados Unidos. Natalia, ¿por qué no está Karina Milei entre las personas a las que se las va a interpelar, a las que se va a citar? Bueno, la realidad es que yo pretendía también que estuviera, creía que era bueno, para que apoyaran todas esas fuerzas que apoyaron la interpelación, se decidió que no estuviera Karina. Pero la comisión investigadora puede después tomar la decisión de llamar a quienes considere que tienen que dar las explicaciones del caso, ¿no? Así que, y los funcionarios tienen que asistir. En el caso de que no asistan, se les insistirá, y si no, bueno, se tendrán que evaluar las sanciones que eso implica. Dicen que Perón decía que si querés que algo no avance había que crear una comisión. Esperemos que no sea así esta vez. Digo porque fíjate que muchos de los que votaron en contra de la creación de la comisión son aquellos que habitualmente o promueven la ficha limpia o han tenido discursos siempre en contra de la corrupción, cuando los actos de posible corrupción venían solo del sector más ligado al kirchnerismo. Sin embargo, ayer me llamó la atención algunos, como por ejemplo Fernando Iglesias, ¿no? Silvina Giudici, que ha sido siempre, o se vendió siempre como una diputada que combatía la corrupción. Sin embargo, ayer votaron porque no se cree la comisión, que aparte, como decía vos, esta comisión no es que los va a enjuiciar y los va a condenar, en definitiva. No, bueno, pero es tan confuso todo, César, y compañeros que están ahí todos en la mesa, Tincho, Daneta, es tan confuso todo que pasan estas cosas, ¿no? Que entonces tenemos que ser claros y coherentes cuando nos conviene, pero eso no es así. Yo creo que la coherencia tiene que, lo digo siempre y lo he dicho con ustedes también, tenemos que ser coherentes, y en momentos de tantísima confusión política, ideológica, filosófica si queremos también, necesitamos ser coherentes, necesitamos ser claros, necesitamos decir con voz bien alta qué es lo que queremos, ¿no? Y en este caso queremos las explicaciones, porque además lo pide la sociedad, no es que se nos ocurre a nosotros. Hay estudios, hay encuestas, tanto que nos gusta seguir las encuestas. Bueno, el 96% de la gente está al tanto y quiere saber qué sucedió con este tema. Ha sido un tema muy fuerte, ha sido un tema institucionalmente muy grave. Entonces necesitamos evidentemente las explicaciones del caso y el Congreso es el lugar. Ahora, esta confusión de acuerdo a de quién se trate, de apoyo o no apoyo, pido comisión o no, bueno, esto habla también de la decadencia, ¿no? Y de la desintegración de las ideas. Solamente estamos viendo qué conviene en qué momento. Me parece que eso no nos ayuda en ningún sentido, ni le ayuda a la política en general. Bueno, a propósito de... lo que se logró ayer es bueno. Sí, a propósito de eso, ayer se logró algo que hacía mucho que no se lograba, en las últimas votaciones, y es que los gobernadores, entre ellos el gobernador de Córdoba o quienes le responden, se sentaran en las bancas y votaran por la comisión. En el caso de Córdoba no faltó ninguno de los legisladores, porque habitualmente en las últimas votaciones era solamente vos la que por ahí se oponía a lo que era tanto el oficialismo como sus aliados. En el caso de Hacemos Unidos por Córdoba, el resto de los legisladores cordobeses por ahí quedaban al margen. Ayer se sentaron todos y pasó lo mismo con
legisladores que responden a gobernadores de otras provincias. ¿Qué pasó? ¿Por qué es? Porque el tema es suficientemente importante, se está cayendo la confianza en Milei. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la realidad fue que sí, a mí me sorprendió también que dieran quórum los legisladores por Córdoba, pero también me sorprendió porque dieron quórum pero no votaron a favor de la comisión investigadora, ¿no? Ni de la comisión investigadora, ni de la interpelación, etcétera. Yo creo que los gobernadores, bueno, tendrán que explicar, digamos, por qué dieron quórum, que yo lo celebro, y por qué no acompañaron sus diputados en el momento de la votación, en la aprobación de la conformación de la comisión de la interpelación. Yo en realidad hay cosas que no termino de entender y por eso prefiero hablar de mí, ¿no? Y de lo que he sostenido durante todo este tiempo, y por qué creo que es importante pedir las explicaciones, y por qué creo que es importante estas mayorías que se logran en contra de las políticas de Milei. Yo no estoy en el Congreso para llevarme bien con Milei ni con el gobierno, ¿no? Estoy ahí para representar a los cordobeses y cada vez que haya una ley o una medida o un hecho concreto que vaya en contra de los cordobeses o en este caso en contra de todos los argentinos, bueno, voy a estar diciendo que no, ¿no? Y voy a estar apoyando las iniciativas que tengan que ver, bueno, en este caso con pedir explicaciones o en otro caso con parar algunas políticas públicas que no sean buenas para Córdoba. Y la realidad es que cada vez más gente en Córdoba siente que este gobierno de Milei está haciendo daño a la provincia. Esa es la realidad, ¿no? Y lo dicen en la calle, me lo dicen los jóvenes, las mujeres, los laburantes, los docentes. Entonces... Sí, y los estudios de opinión que le daban con números bastante altos a Milei, en los últimos semanas y meses ha empezado a cambiar un poco. Yo te diría del 14 de febrero, que fue el día de la cripto, de Libra, ha empezado a cambiar o a darse vuelta a la taba, ¿no? Y ya, bueno, de a poquito mucha gente va cambiando su opinión sobre el gobierno de Milei. Te traigo un poquito a Córdoba, Natalia. Has hablado con Yarlora, con Schiaretti, vos nos contaste alguna vez que tenías ganas de renovar tu banca, que te gustaría seguir siendo diputada. ¿Cómo ves ese tema y si tenés algo para contar? No tengo aún conversaciones, estamos buscando el momento para charlar con el gobernador Yarlora, por supuesto, siempre es necesario y bueno sentarnos a hablar. Con el ex gobernador Schiaretti no he hablado. De todas maneras, a mí lo que me interesa es saber también qué piensa el gobernador Schiaretti respecto a todo esto. No me gustaría saber qué piensa respecto a Milei, respecto a las políticas que va tomando, respecto a cuál es el rumbo que ha tomado el gobierno de Javier Milei, que insisto, le hace daño a Córdoba. Entonces me gustaría saber cuáles son las posturas en respecto a eso. Y sí, la realidad es que me gustaría, siento que hay que representar, que puede representar a una gran porción de la sociedad de Córdoba, que como te decía, me dice diariamente que no está de acuerdo y que siente que cada hecho y cada política y cada decisión que va tomando el gobierno de Javier Milei le está haciendo daño a Córdoba, y lo sabemos y lo vemos, ¿no? En la deuda que tiene con la caja de jubilaciones, en el financiamiento de la universidad, en la quita de los subsidios al transporte, y eso repercute directamente en la vida de cada uno de los cordobeses, lo saben ustedes también. Tenés que tomar un bondi, tenés que pagar 1.200 pesos, tenés que ir a comprar, y el centro almacenero nos ha dicho que al 85% de la sociedad se financia el alimento, ¿no? Con tarjeta de crédito o confiado. Es decir, la situación no es la que con tanta euforia festeja. Yo ayer veía festejar a Milei el acuerdo con el fondo, ¿no? ¿Festejando qué? ¿Celebrando qué? Estamos como desquiciados, ¿no? Llegar al Fondo Monetario Internacional es un fracaso, evidentemente. Sí, entonces, la pregunta que yo me hago, y me parece que no se puede hacer todo, es ¿para qué sirvió el financiamiento universitario, de la salud, de la cultura, ¿no? De las provincias? Dejarle sin remedios oncológicos a los enfermos, al ajuste de la discapacidad. Es decir, sí. ¿para qué nos sirvió? Es un buen punto ese, ¿no? Pues digo, porque Milei se jacta de haber hecho el ajuste más salvaje de la historia de la humanidad, y así todo tenemos que recurrir otra vez al Fondo Monetario Internacional. Claro, por eso digo, ¿no? ¿A costa de qué? Y además, ¿para qué nos sirvió? Y encima lo festejamos con euforia, digo, ¿no? Como si fuera un logro, y pone Friends to be Friends con abrazado aquí, una cosa que no...
realmente no, Sí. no. Es una buena es serie de muy Netflix, ¿no? difícil. Digamos Sí, todo, sí, es una sí. buena serie de Netflix. Es un capítulo de Black Mirror. Sí, sí, no, yo y quiero decir esto nomás Sí. como para terminar, que creo, ¿no? Y me parece que, insisto, ser claros, decirlo claramente, con la voz bien alta, bien plantados en los lugares que estamos, ¿no? Este es un gobierno de incivilidad absoluta, ¿no? Bien. Que escala en su desquicio, que va escalando en el maltrato, en la violencia, y no hay ninguna posibilidad de que esto salga bien, ¿no? Un gobierno que no habla hace un año y medio de la producción, del trabajo, de la industria, y en una provincia como la nuestra, ¿a dónde pensamos que podemos ir por ese camino, no? Claro. Yo creo que la gente se está dando cuenta, pero me parece que lo importante es que también ahí en el Congreso de la Nación seamos muy claros, muy contundentes en lo que pensamos y en las posiciones que vamos tomando. ¿Cómo analizás el equilibrio al que tiene que someterse el gobernador Martín Yarlora en todo esto? Porque, bueno, el teorema de Baglini, ¿no? Una cosa es estar fuera y otra cosa es tener que gobernar y tener que depender más allá de que no te manden la plata para los subsidios, que no te manden la plata para la caja, vos tenés que seguir gobernando todos los meses. ¿Cómo evalúas? Vos mismo lo decías, los legisladores cordobeses, tus camaradas dentro del el De la bloque de Cámara. legisladores, claro, la Cámara y dentro del bloque de legisladores cordobeses, bajaron, dieron quórum, pero después votaron de otra manera. Es decir, ese equilibrio casi permanente al que tiene que recurrir Yarlora. ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo soy respetuosa, entiendo, pueda tener otra, que tiene, ¿no? Que tiene otra responsabilidad, por supuesto, el gobernador, tiene que gobernar, pero también creo que, bueno, que todo tiene un límite, ¿no? Y que a veces el reclamo tiene que ser más fuerte, ¿no? Y que me gustaría una posición un poco más firme respecto a lo que tiene que ver con Córdoba y con los cordobeses, ¿no? Porque, insisto, este gobierno está haciendo mucho daño a Córdoba y lo vemos todos todo el tiempo. Entonces, entiendo el equilibrio, respeto su posición, no la comparto. Yo creo que hay un momento en donde hay que ser muy contundente. Por mucho menos yo recordaba que Schiaretti había acuñado un eslogan que es no peleamos por pelear, peleamos por Córdoba. Por Claro. mucho menos que esto, ¿no? Sí, creo que es mi viejo ese, ¿no? Ah, perdón, no, pensé que era Schiaretti. Me parece, Sí, me parece. puede ser. Pero Por mucho menos era, digo, sí, se sí. paraban de manos por reclamar en ese momento. Creo que lo más importante era la deuda con la caja. Es la deuda con la caja. ¿No es cierto? Claro, Y los ponerle juicios. algún que otra Deuda obra con la pública. caja. Ahora nos dejaron sin nada y sin embargo nadie se está parando de manos. Ni en lo discursivo, porque de acuerdo cuando arrancó Yarlora se paró de manos y dijo, che, no queremos que los pituquitos de Recoleta, qué sé yo, qué sé cuánto. Ahora, como que nos olvidamos de eso. Por eso insisto, yo respeto, no me voy a poner a juzgar la actitud de quien tiene que gobernar, que yo sé que es muy difícil, claramente lo sabemos. Ahora, sí esperaría una posición más fuerte, ¿no? De mayor reclamo, porque el daño es grande, Sí. el daño es grande. Hemos visto cómo Nissan se ha ido y ha dejado 600 empleados afuera, estamos viendo qué pasa con la industria, qué pasa con los comercios, qué pasa con las pymes, qué pasa con los jubilados, qué pasa con los... Es decir, en todos los frentes, este es un gobierno de permanente conflicto y es un presidente que no compone nada, ¿no? Tenemos crisis con los científicos, crisis con los jubilados, crisis con las universidades, crisis entre sus propios diputados, crisis con la cultura, con la salud, con la discapacidad. O sea, no hay un tema en el que este gobierno se siente escuchar realmente la realidad, ¿no? Y festeja, como te decía, con Friend to be Friend Sí. en las redes, una cosa Sí, de loco. que es difícil de entender. Natalia, por último, como decía más en el debate, por sí o por no, si no vas por la lista, ponerle del oficialismo cordobés, del cordobesismo, ¿irías por fuera? No lo sé todavía, César. No me hagas por sí o por no. Habrá que ver, tenemos que charlar. Bien. Queda tiempo, vamos a ver. Pero la realidad es que sí me gustaría poder representar a toda esa gente que no comparte este rumbo, definitivamente. Natalia, muchas gracias, muy amable como siempre. Gracias, un cariño para Gracias. todos. Gracias.